hablar en inglés o no sé qué preferís? Lo que resulte más cómodo. Me da igual. ¿Te da igual? Soy bilingüe. Sí. Si resulta más cómodo porque está puesto en inglés, lo podemos hacer en inglés, no hay ningún problema. No habíamos Que es lo habitual. decidido. Lo habitual es que sea en español cuando son trabajos en español, pero si se trata de una ponencia en inglés... Soy en español. Vale. Bueno, gracias Alfonso por la presentación, que creo que ha resultado muy aburrida para muchos en la audiencia porque me conocen bastante. Y gracias a Javier Velázquez por la invitación, es un placer volver aquí. Como me recordaba hace un momento Miguel Sebastián, no me acuerdo de cuándo fue la última vez que vine, pero sí que creo que fue en esta sala, pero para una defensa de tesis, así que me siento un poco examinado. Veremos. Como ha dicho Alfonso, es un trabajo conjunto con 3 coautores, con Marcel Janssen, Gabriel Jiménez y Sonia Ruano. Y como podéis ver ahí, no se puede culpar ni al Banco de España ni al Eurosistema de lo que decimos. Creo que seguramente sí se les puede culpar del boicot que nos han hecho en la sala, pero a pesar de todo intentaré hacerlo en el tiempo. Aunque me gusta más el sistema de preguntas intermedias, pero entiendo que los horarios de clase que tenéis no colaboran mucho a la duración del seminario. Entonces, podemos no respetar a Alfonso. La motivación del trabajo es la preocupación que hay entre muchos economistas, políticos, etcétera, sobre la falta de crédito no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿no? Y realmente ha habido una inversión de 600.000 millones de euros de recapitalización de los bancos europeos, y entonces una pregunta natural es ¿esto para qué nos ha servido? Aparte de para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. Y estos efectos reales del crédito, no hay muchos estudios recientes que los hayan mirado por 2 razones fundamentales, pensamos nosotros. Uno, por falta de buenos datos sobre crédito a las empresas, sobre todo en Estados Unidos, y problemas de identificación bastante importantes. Nosotros nuestro objetivo es mirar al efecto de la falta de crédito sobre el empleo en las empresas españolas durante la recesión, y en efecto tenemos una base de datos bastante excepcional. De hecho son 6 bases de datos que hemos laboriosamente unido. Tenemos todos los créditos de más de 6.000 euros dados a empresas en España, es decir, prácticamente el universo de créditos, de todos ellos, y solicitudes de las empresas a los bancos de los que no eran clientes. También lo vinculamos a datos de cuenta de explotación y balance de empresas, y reconstruimos el historial de crédito de más de 200.000 empresas no financieras en España. Pensamos que es la base que se ha unido para este tema más grande que existe, ¿no? Entonces, el problema de identificación fundamental es que hay factores de oferta y de demanda, es decir, que las empresas, en el caso español en concreto, ¿por qué es interesante el caso de España? Las empresas son muy dependientes del crédito, su acceso a mercados financieros como la bolsa es muy restringido, sobre todo en las pequeñas y medianas. El shock se puede argumentar que es un shock de oferta de crédito más que de demanda de crédito, aunque luego limpiaremos la parte de demanda en la medida que podamos. Y el shock de crédito viene realmente del lado de los bancos, que sobreinvirtieron, como sabemos, todo el sector inmobiliario en España. Y es interesante también porque hay casos parecidos en Irlanda y en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a evoluciones como esta de préstamos a sociedades no financieras en España, que como se ve que estaba creciendo, lo vais a añadir datos previos, pero todavía en inicio de 2009 estaba creciendo del orden del
6% y todavía están cayendo, ahora están cayendo más despacio, pero sigue cayendo. Entonces, lo que decía de créditos de oferta, shocks de oferta y de demanda, por un lado la crisis puede forzar a los bancos a dar menos crédito, pero también es verdad que las empresas, si tienen menos oportunidades de negocio, demandarán menos crédito. Entonces no se puede simplemente mirar al volumen de crédito e inferir que eso es todo oferta. Además, si a las empresas les va mal, esto puede hacer que a los bancos, suele hacer que a los bancos les vaya mal. Entonces, en este caso no sería de los oferentes de crédito, sino de las empresas que son demandantes. Y por último, puede haber problemas de selección, es decir, que vamos a ver que hay bancos de distintos tipos, en concreto, por hacer una dicotomía, que es lo que tenemos en el trabajo, buenos y malos, o fuertes, o solventes y insolventes o débiles, pero no esperamos que las empresas estén homogéneamente repartidas entre unos y otros. Entonces, si unos bancos cortan el crédito a sus empresas, pero esas empresas realmente son peores, entre comillas, merecerían recibir menos crédito, entonces no sería realmente una identificación limpia, ¿no? Entonces, para esto se usan técnicas cuasi experimentales. Hay trabajos en este sentido y nuestro trabajo está en esta línea de investigación cuasi experimental. Bueno, en España tenemos, en el sector financiero, el aspecto más notable es lo que ha pasado con las cajas de ahorros que fueron intervenidas, ¿no?, por el Estado. Y el resto de bancos, aunque bueno, entre los intervenidos hay un banco solo, el resto de bancos y de cajas que sobrevivieron sin ayudas directas, y los bancos rescatados, o nosotros llamamos débiles, redujeron su crédito más que el resto de bancos. Luego, esta es nuestra vía fundamental de identificación. Y lo que hacemos es comparar el empleo en 2006, es decir, justo al final de la expansión, con el empleo en 2010, que es ya con 3 años de crisis, y relacionar la variación del empleo, desgraciadamente la caída del empleo, con la restricción del crédito. Y bueno, tenemos, aparte de muchas variables de control, tenemos algunos instrumentos. La literatura no me voy a parar mucho, pero hay básicamente 3 líneas. Algunas explotan shocks exógenos fuertes al sector financiero, hay otros que explotan diferencias entre las empresas en la vulnerabilidad financiera de las empresas al inicio de la recesión, y hay una tercera línea que es diferencias en la salud de los bancos al inicio de la recesión. Nosotros estamos ahí como identificación del shock de crédito. Y todos encuentran efectos importantes sobre variables reales como inversión y empleo, pero no pueden realmente reconstruir el historial de crédito de las empresas en la medida en que nosotros podemos. Para adelantar los resultados, por si alguien se tiene que marchar, pues encontramos que estar vinculado, trabajando fundamentalmente con bancos débiles, y ahora explicaré lo que significa esto, causa una reducción del empleo entre 3 puntos y 13 puntos y medio, dependiendo de la técnica de estimación que usemos, entre 2006 y 2010. Esto, ignorando efectos de equilibrio general, simplemente haciendo una extrapolación mecánica dentro de nuestra muestra al agregado de empresas, supondría entre el 8 y el 36% de la caída del empleo que se observó. Es decir, que podría llegar hasta un tercio de la caída del empleo, el efecto de la restricción de crédito. Y encontramos que la mayoría de la reducción de empleo no es en empresas que sobreviven, sino en empresas que tienen que cerrar porque no pueden financiarse. Y los resultados son, como veréis, muy estables, muy sólidos, a muchas variaciones, y sí que son heterogéneos por sector y por vulnerabilidad financiera inicial de las empresas. Y hay un resultado atípico que tiene que ver con empresas que trabajaban con un solo banco. Lo dejo ahí en plan suspense para que... Solo un segundo que me salto de Alfonso. ¿Perdón? Solo me salta Alfonso sobre una cosa.
cuando dices bancos débiles, en el fondo hay homogeneidad con la empresa que trabaja con el banco. Vamos a intentar conseguir que no. Y la otra cosa, ¿por qué lo llamas cuasi experimental? ¿Porque por la técnica econométrica o porque es como un experimento con datos? Porque no es realmente un experimento, puesto que no se hicieron, vamos a dar aleatoriamente menos crédito a estas empresas o a estas Sí, otras, pero hay una muestra de pero es una especie de experimento natural, que en nuestro caso pues es la combinación de la crisis y la situación de salud, o sea, bancos más solventes y menos solventes, y nuestro experimento natural sería la crisis. Hay algunos problemas en aceptar eso como estrategia de identificación, pero bueno, es lo que podemos hacer. Entonces, en teoría prácticamente no voy a decir nada, y de crisis financiera más bien poco, porque os lo sabréis. Describiré qué datos son, y realmente lo que quiero dedicar más tiempo es a los resultados empíricos, porque son muy exhaustivos, y me gustaría poder presentar la mayoría de ellos para intentar convenceros de que realmente son resultados sólidos y no son meras correlaciones, es decir, que hay un elemento de causalidad creíble aquí. Bueno, ya digo, sobre la teoría no voy a hablar mucho, hay varias líneas de investigación teóricas que son relevantes. Una es la de las fricciones financieras, en el que básicamente lo que necesitamos es que las empresas no puedan cambiar de banco rápidamente y sin coste, y eso vamos a ver que es el caso, y que haya asimetría de información entre empresas y bancos. Otra línea de investigación es el acelerador financiero, y aquí sabemos que siempre hay una brecha entre el coste de financiación con fondos internos y externos, que suelen ser más caros. Entonces, a lo largo del ciclo, pues las empresas más solventes van a tener mayor acceso a financiación, por ejemplo en recesiones, que las menos solventes en flight to quality. Y eso se puede extender a otro mercado, que es el de los bancos con sus propios financiadores, que es quizá lo más relevante en nuestro caso. Y luego hay otra tercera literatura, que es la banca relacional, que en realidad lo que dice es que los bancos adquieren información sobre las empresas cuando trabajan con ellas durante cierto tiempo, y esta información es útil para que les den mejores condiciones, pero por otra parte eso hace que sea costoso cambiar de banco. Entonces puede ser deseable tener varios bancos. El número óptimo de bancos no está claro. En España vamos a encontrar, para nuestra relativa sorpresa, que es uno. Uno. Yo no habría predicho que es uno, pero al menos lo que los datos dicen en este caso para la gran recesión es esto. Sobre la crisis, pues simplemente quería señalar algunas cifras. Entre 2003 y 2007, en términos reales, el crédito aumentó. El crédito a empresas no financieras por entidades de depósito aumentó un 23%, y de 2007 a 2010 cayó un 38%, y está claro en qué sector mayoritariamente se estaba poniendo ese crédito. El ratio de crédito a constructoras y inmobiliarias pasó del 15% del PIB en 2002 al 43% en 2007, y esto generó, como sabemos, una burbuja que luego ha ido explotando en cada vez. Pero no era homogéneo, había bancos más y menos prudentes en su política de concesión de créditos, y los que llamamos bancos débiles eran aproximadamente un tercio del sector, y los más que llamamos solventes, o quizá debería decir más solventes o menos débiles, son 2/3, pero se ve claramente que los débiles, casi 2/3 de su crédito era sector inmobiliario, mientras que en los demás era un tercio. Luego ahí tenemos un factor muy claro de distinta política de concesión, y se ve el crecimiento de su crédito al final de la expansión, digamos de 2003 a 2007, fue el 60% en los débiles, creció muchísimo, y luego, mientras que los más solventes fue el 12%, y la caída también ha sido mayor, 46% en los débiles, 35% en los solventes. Y bueno, aquí está el gráfico. El pico realmente es en 2007,
Por eso nosotros hemos elegido 2006 como el último año completo de expansión, y 2010 porque era hasta donde llegaban los datos en el momento que hicimos la base de datos. Y esto sucede tanto en el margen intensivo como en el extensivo. Aquí miramos al extensivo, es decir, nuevos créditos a empresas en vez de a empresas nuevas, en vez de a empresas que ya eran clientes. Entonces tenemos esta base de datos de solicitudes de crédito y podemos ver, pero son solicitudes solo a bancos con los que la empresa no estaba trabajando. Podría haber trabajado en el pasado, pero en el momento de pedir el crédito no. Entonces los bancos, cuando reciben estas solicitudes, inmediatamente piden un informe al Banco de España para ver la solvencia de la empresa, cuál es su situación de créditos en este momento, en la central de riesgos. Entonces ahí vemos la petición y luego podemos ver si se da o no con la otra base de datos. Pues vemos que la concesión, la línea continua son créditos, concesión de créditos y aceptaciones de bancos débiles, la otra son los bancos sanos, y se ve que al principio, digamos a partir de 2002, los primeros años, conceden mucho más. Luego yo creo que los bancos más solventes se contaminan, seguramente porque pierden cuotas de mercado, y empiezan a dar la misma proporción de créditos que les solicitan que los demás, de los bancos débiles. Luego ambos reducen muy rápidamente, este es el credit crunch, que es la reducción brutal de crédito. Y luego, sin embargo, los solventes se recuperan un poco, hasta el 30% más o menos, al final de nuestra muestra, que repito es 2010, no vamos más allá, mientras que los débiles se quedan ahí en 25 y probablemente haya seguido cambiando. Una pregunta rápida, rompiendo también. ¿Los healthy los defines con la perspectiva 2010 o con la perspectiva 2013? Es decir, Bankia era healthy, ¿no? Es un criterio ex post, aunque luego vamos a hacer contrastes de robustez, pero es todos los que han sido intervenidos. Luego Bankia es weak. Sí. Pero pensamos que el utilizar un criterio ex post no es realmente un problema y hacemos varios ejercicios para intentar verificar. Bueno, los tipos de interés no hacen gran cosa. Al final del periodo hay una pequeña diferencia de tipos de interés entre débiles y sanos, pero es pequeña y entonces nos fijamos realmente en cantidades. Hacemos un ejercicio para ver si esto, cuáles eran débiles y cuáles eran sanos, era previsto por el mercado. Si no tiene uno en cuenta nada, las titulizaciones de créditos, emisiones de cédulas y demás en 2006, los débiles curiosamente pagaban 7 puntos básicos menos, porque 7 puntos básicos no es nada, ¿no? Pero si tenemos en cuenta características de las emisiones, sale que pagaban 3 puntos básicos menos y no es significativo. Entonces, desde luego los mercados no lo sabían, las empresas probablemente tampoco, porque son menos sofisticadas financieramente que los mercados. Entonces, aquí está la base de datos, es la central de riesgos del Banco de España, con esta segunda base de datos de solicitudes. Luego la base de datos de empresas es SABI, donde tenemos 217.000 empresas no financieras. Esto supone una cobertura del 60% del empleo, o sea que no es el universo, pero es bastante significativo, una proporción importante. Luego tenemos el registro de empresas para ver entradas y salidas, que va a ser muy importante en nuestro análisis. Luego los balances bancarios, que no usamos mucho, pero lo utilizamos en alguna dimensión. Y luego una base de datos que es nueva, que hemos construido nosotros, que no se había usado nunca para investigación, que es dónde estaban los bancos situados por municipio, por 6.000 municipios, que utilizamos también en una variable instrumental. Entonces, la variable que medimos para ver si el banco es débil o sano es la distribución de bueno, o sea, el banco débil o sano es si ha sido intervenido, no, pero tenemos que decidir cómo definimos una empresa que es fundamentalmente dependiente de un banco débil, porque es la DAMI que le vamos a colocar a la empresa como estigma aquí. Entonces, el criterio, hay uno inicial, lo que queremos
realmente hacer un análisis dicotómico tipo diferencias, entonces tenemos que hacerlo así. Y entonces hemos decidido que sea en 2006, cogemos la distribución de exposición, es decir, porcentaje de créditos con bancos débiles. No hacemos porcentaje de créditos con bancos débiles sobre total de créditos, sino una definición más amplia que es volumen de crédito con bancos débiles dividido por los activos de la empresa. Esto es una mezcla de esa proporción de crédito con bancos débiles y la tasa de endeudamiento, porque si la empresa tuviera mucho crédito con bancos débiles, pero está muy poco endeudada, no sería un shock tan grande. Entonces esta es la razón. Entonces cogemos del tercer decil para arriba, es una empresa que trabaja con un banco débil. Esto en términos de ratio de créditos con banco total, o sea, crédito con bancos débiles sobre crédito total bancario, son 51% más, o sea que es la mitad o más. Esto es probablemente más intuitivo. De todas formas, como veréis, vamos a comprobar para todos los deciles la distribución para ver que realmente se da en todos. Incluso vamos a utilizar definiciones que no es sobre la exposición. No definimos el banco así, por si fuera endógeno al ser ex post, sino que el banco también lo vamos a definir como débil si tenía un determinado porcentaje de créditos al sector inmobiliario, como definición alternativa. Bueno, por supuesto hay selección clara. Las empresas que trabajan con bancos débiles fundamentalmente son peores. Son más jóvenes, son más pequeñas, tienen menos capital, son menos rentables, menos líquidas, tienen impagados más frecuentes y sus bancos, por todos los ratios que uno pueda mirar, son peores también. Entonces, si uno mira las tendencias, que es lo importante para un ejercicio de diferencias, tendencias previas no son iguales, luego tenemos que poner muchos controles. Aquí están los números, pero no me da tiempo. Entonces llego realmente a lo que es la esencia del trabajo, que es la estimación empírica. Como veis, es un trabajo que no tiene absolutamente nada nuevo en términos de teoría, sino para establecer cuantitativamente la importancia del canal del crédito y el efecto real sobre el empleo. Entonces la doble diferencia es empresas que trabajan con bancos débiles frente a las que trabajan fundamentalmente con bancos sanos, y la segunda diferencia es crisis frente a recesión. Y luego hacemos variables instrumentales con dos tipos de instrumentos distintos, tanto para ver si lo que está causando los resultados es el crédito y no otra cosa distinta, y en segundo lugar exogeneizar el que la empresa esté trabajando con un banco débil, que es algo que obviamente es una decisión de la empresa. Entonces la primera regresión es la típica de diferencias de diferencias. El coeficiente, bueno, tenemos logaritmo de 1 más el empleo. En T solo hay dos periodos, 2006-2010, o sea que es la acumulación de toda la crisis hasta ese momento. Una DAMI de banco débil, la interacción de banco débil con post es 2010. Entonces ese es el coeficiente de interés, el gamma. Luego tenemos pues efectos de ciclo en post, y luego hay una serie de DAMIs de control desde S. Ahora os cuento qué son. La interacción de esto con crisis, porque hay evoluciones muy distintas en la crisis de distintos tipos de empresas, y luego otras variables de control que caracterizan a la empresa. Y es un panel no equilibrado, pero realmente la inmensa mayoría son empresas que vemos en los dos periodos, el 87%. Pero hay algunas, y son muy importantes, que un 8% de las empresas en 2006 están en 2006, pero no están en 2010. Y no están en 2010 no porque no estén en la encuesta, que esto obviamente pasa, sino porque comprobando en el registro mercantil, una labor de chinos, podemos asegurar con un altísimo nivel de probabilidad que han cerrado. Entonces esto realmente es destrucción de empleo. Por eso hacemos log de 1 más n. Podríamos haber hecho log de n, pero claro, no podemos hacerlo ahora mismo de cero. Entonces hacemos una transformación habitual, monotónica, pero que nos permite tener en cuenta destrucción de empleo en empresas que siguen y destrucción de empleo en empresas que cierran. Entonces,
este 8% resulta que supone más de 3/4 partes de la destrucción de empleo. Y esto realmente yo no lo había visto en ningún trabajo, y vamos a ver que el crédito realmente está haciendo fundamentalmente eso, hacer que cierren empresas. Estas variables explicativas, Rosita Alfonso, son dummies casi, ¿no? Ahí las tienes. Hay 50 de provincia, 9 de sector, y las de sector también las interaccionamos con POST porque sabemos que la construcción le ha ido... Por cierto, no hay empresas de construcción aquí. No solo no hay de construcción, porque estas están detrás de las quiebras de los bancos, tampoco hay empresas que vendieran más del, creo que es el 20% de su... No las empresas, sino empresas en sectores que en 2000 vendían el 20% o más de su PIB, de su valor añadido, a empresas de construcción, según las tablas imputan PIB. De forma que también las puertas, los sanitarios, todo esto no están. Entonces, estas empresas queremos argumentar que son empresas que no están detrás de la caída de los bancos. Entonces, pues interaccionamos con POST. Hay 226 dummies de banco principal, que es el banco con el volumen de créditos mayor en la empresa, y luego un montón de características que son para medir tanto variables que afectan al nivel del empleo como a la solvencia de la empresa, ¿no? Tenemos pues, edad, tamaño, liquidez, rentabilidad, empleo temporal, que obviamente es muy importante para la destrucción de empleo, endeudamiento, y luego una serie de variables que nadie tiene nunca del historial de la empresa, ¿no? De número de bancos, impagados en 2006, créditos impagados en 2006, créditos impagados entre 2002 y 2005, esos 4 años, número de solicitudes de crédito y si todas las solicitudes de crédito habían sido aceptadas, como medida de calidad crediticia de la empresa. Estos son los primeros resultados empíricos. Si solo tenemos en cuenta en la provincia y el sector, el efecto es un 8,5%. Si tenemos en cuenta también toda esa lista de variables de empresa, que son todas siempre de acuerdo en 2006, no hay nada endógeno, es todo ex ante. Entonces baja 7,4, y si además metemos las dummies de banco principal y la interacción de sector y provincia, cada una de ellas con año, pues es 6,2, que es nuestro punto de referencia, el baseline, ¿no? Que achacaríamos al hecho de que las empresas que trabajan fundamentalmente con bancos débiles tenían menos crédito que las demás, un 6,2%. Hacemos un ejercicio tipo placebo, que es el mismo ejercicio pero de 2002 a 2006, es en la expansión. Ahí no debería haber efectos y efectivamente no hay nada. No encontramos, controlando por lo demás, no encontramos nada. Un rápido cálculo cuantitativo es, si cogemos ese 6,2, lo aplicamos a las empresas la fracción de empresas que trabajaban con bancos débiles, que suponen un 22% del empleo, el efecto de la reducción del empleo es 1,3 puntos, como la reducción global es un 8, supondría un 16,7% agregada. Pero ya digo, sin efectos de equilibrio general. Por ejemplo, si los bancos están dando menos crédito a unas empresas y más a otras, pues esas seguramente ganarán cuota de mercado y su empleo aumentará. Este tipo de efectos que habría que captar con un modelo de equilibrio general dinámico no está. Esto es una cosa puramente estática, simplemente para tener una idea de magnitud, no nada más. Segundo ejercicio es variables instrumentales, 1. El 1 es para ver si el canal es el crédito, entonces hacemos 2 etapas. Aquí es un modelo muy distinto, porque es un modelo en diferencias en vez de en niveles. Metemos efectos fijos de empresa para captar cualquier cosa que sea distinta en una empresa. Y lo que hacemos es, la primera etapa es la segunda ecuación, es efecto sobre la variación del crédito de una empresa durante todos y cada uno de los años de la crisis. Aquí ya no son los 4 años, sino vamos año a año y veremos la progresión de la restricción de crédito sobre banco débil,
en la crisis y se ve que efectivamente, bueno, la idea es que ese aumento del crédito instrumentado por trabajar con banco débil es lo que va a la segunda etapa y es lo que debe explicar la variación del empleo. Entonces ya sería solo la variación del empleo debida a cambios en el crédito que se deben a trabajar con un banco débil. Si el canal no es el crédito, esto no debería funcionar. Por supuesto, encontramos que trabajar con un banco débil año a año reduce el crédito y además cada vez más, pasa de 2,2% a 15% en la primera etapa, es decir, algo bastante significativo. En la segunda etapa vemos un coeficiente de transmisión del crédito de empleo muy alto. Digamos que por cada punto porcentual de reducción de crédito, los datos están diciendo que hay 0,42 de 1% de reducción del empleo, y si multiplicamos el coeficiente de 2010, que es la diferencia con respecto al año inicial, por este coeficiente, sale una estimación de 6,5, que es muy parecida al 6,2 anterior, y con otra variable distinta de crédito, que sería simplemente un indicador de si la empresa se le ha rechazado algún crédito durante la crisis, sale literalmente lo mismo, 6,7. O sea que es muy coherente toda la estimación, y sorprendente porque es una estimación con una estructura muy distinta, diferencias año a año, efectos fijos, sale realmente muy coherente. El segundo instrumento es un intento de exogeneizar el que la empresa realmente trabajara fundamentalmente con una caja de ahorros de las intervenidas. Entonces la idea es aprovechar que hasta diciembre del 88 las cajas fundamentalmente solo podían trabajar en su región, en su comunidad autónoma, y en 88, en diciembre, podían tener, si era 8 sucursales en el resto de España, o sea, realmente era testimonial. A partir de enero del 89 ya podían abrir sus sucursales en cualquier parte de España, entonces era coger la densidad bancaria por municipio, es decir, acotando bastante para que sea un efecto, digamos, local. Entonces, lo que utilizamos es la densidad, es decir, la proporción del total de sucursales bancarias en el municipio que son de bancos débiles. La idea es que, digamos, la intention to treat, ¿no? La probabilidad de que la empresa reciba crédito de un banco débil es exógena porque la estamos tirando atrás 17 años, ¿no? 18 años. Entonces, es un intento lo más parecido a estos trabajos sobre el origen colonial, pues para nosotros es 18 años, ¿no? No está mal. Entonces, de nuevo aquí la primera etapa, vemos que efectivamente la densidad de bancos débiles en el municipio, en la primera columna, explica que la empresa trabaja con un banco débil, es decir, que exogeneizaría, si lo creemos, esa relación. Y en la segunda etapa, pues vemos efectivamente el efecto, que es algo mayor. El instrumento parece que extrae un impacto mayor, en vez de 6,2 es 8,4, y si agregamos al total de las empresas en la muestra, pues el efecto sube aún más, en vez de ser 16,7 sube a 22,7. En la segunda columna tenemos un instrumento que pensamos que es peor, pero que también es interesante, que es la exposición de los bancos al sector inmobiliario en 2000, mucho antes de que nadie, ni siquiera Miguel, que lo dijo en 2003 creo, hablara de burbujas, ¿no? Entonces, es la exposición del banco a inmobiliario, de nuevo nos quedamos con el tercer decil, y eso lo utilizamos como instrumento. En la primera etapa es muy significativo, y en la segunda etapa el efecto es todavía mayor, 13,5, y este es el máximo que estimamos, más de 1/3 de reducción de empleo. Entonces, bueno, ya llegamos a todos los... este es el mensaje principal. Los que se tengan que ir a dar clases se pueden guiar, los que hayan descubierto que realmente no les interesaba nada el tema también.
estáis excusados. Y yo podría haber terminado el papel aquí, con mis productores nos íbamos a tomar unas cañas y ya está. Pero si queremos que nos lo publiquen no vale, hay que hacer un montón de contorsiones y las hacemos, obviamente. Entonces, hacemos muchas, no voy a entrar en detalle en todas, os hago la lista y os enseño en detalle unas cuantas. La primera es los tiempos, echamos para atrás, en vez de 2006, que es justo al final de la expansión, pues nos vamos a 2002, en algún caso a 2000, por ejemplo en 2002, pues el efecto, según lo hagamos para empresas o para bancos, pues es 5,9 en vez de 6,2 o 4,9. Estadísticamente no se diferencia. La definición alternativa, la misma del instrumento, pero llevándola más adelante, desde justo en el año final de la expansión, es decir, sale numéricamente 6,2. El decil de exposición, esto os enseño un gráfico ahora. Un efecto muy importante es separar supervivientes de las que cierran. Para las supervivientes el efecto es mucho más pequeño, es el 1,3% en vez del 6,2%, y por eso ahora os enseñaré que hacemos un probit para cómo afecta trabajar con un banco de vida a la probabilidad de cerrar, y es muy importante, es muy significativo. Luego hay mucha heterogeneidad por sector, hacemos triples diferencias, aparte de la multiplicación de banco débil con crisis, interaccionamos con sector, aparte de tener ya todas las AMIs de sector y todas las interacciones de AMIs de sector por crisis. Y el sector más afectado es manufacturas, 8,4. El sector es como hoteles o hostelería, que dependen menos probablemente del crédito, pues se ven menos afectados. En el papel tenéis las cifras. Una heterogeneidad muy importante también con triples diferencias es la vulnerabilidad financiera de las empresas. Aquí, por supuesto, hay heterogeneidad, pero me voy a fijar no en el nivel ni en la primera interacción que hacemos, sino en el efecto de falta de créditos, en la interacción de banco débil con crisis con vulnerabilidad financiera medida de varias formas. Una es que la mayor parte, más de la mitad del crédito fuera a corto plazo, porque claro, supone tener que renovar el crédito tras un año y en el peor momento, ¿no? Y eso supone 7 puntos, o sea, más que duplica el efecto sobre la caída del empleo, ¿no? Y si la empresa es pequeña, bueno, decían que las cajas eran las amigas de las empresas pequeñas, pues 12 puntos más. La excepción es si trabajaban con un banco débil, pero era su único banco, el efecto es 2,9 puntos menos de ese 6,2, o sea que anula la mitad, más o menos. Y esto nos pareció que valía la pena investigarlo y lo vamos a indagar un poco más. Luego miramos también, os enseñaré un par de números, a fuentes de crédito no bancarias, y lo último es hacer una técnica de estimación todavía más exigente, que es la de matching exacto. Entonces, el grado de exposición, hemos encontrado que, ahora os enseñaré el gráfico, curiosamente, por encima del séptimo decil, el efecto del crédito sobre el empleo es numéricamente, el valor absoluto, es negativo siempre, pero el valor absoluto es más pequeño. Y además encontramos que está este efecto de los bancos, de las empresas que trabajan con un solo banco, y luego nos encontramos con un aspecto que no nos habíamos dado cuenta inicialmente, y es que a medida que aumenta la exposición a bancos débiles, la proporción de empresas que trabajan con un solo banco aumenta. O sea, además aumenta muchísimo, o sea, pasa casi del 30, y ya me parecía alto, ¿no? Porque que menos que tener créditos con varios bancos, por si acaso. Bueno, pues las empresas españolas parece que no son muy aversas al riesgo, pero sube hasta el 50, la mitad de las empresas, en el noveno decil hasta arriba,
solo tienen créditos de un banco. Entonces, lo que nos surgió aquí la pregunta era si realmente podría estar habiendo un efecto de composición, de forma que convendría separar el efecto de los bancos débiles en empresas que trabajaban solo con un banco y en empresas que trabajaban con más de un banco. Y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, la línea continua intermedia es el efecto para todas las empresas. Entonces, como veis, es muy estable desde cualquier exposición a bancos débiles hasta el sexto decil, alrededor del 6%, y luego cae en valor absoluto, aunque siempre es distinta de cero. Tenéis la banda del 95% de confianza pintada ahí, aunque no se ve muy bien. Pero si uno estima por separado para aquellos que trabajan con un banco y empresas que trabajan con más de un banco, el efecto de que el banco en las de arriba sea débil o la proporción con bancos débiles en las otras es muy curiosa, porque para los que trabajan con más de un banco es más grande, es más bien de 8 puntos de pérdida de empleo, mientras que sale para los que trabajaban con un solo banco, que es, de hecho es un aumento o una menor disminución del empleo de 2 puntos porcentuales. ¿Vale? Entonces esto... ¿Las continuas es el valor absoluto o la diferencia? ¿Es el absoluto? No, lo he dicho mal, es el valor absoluto. Es un aumento del empleo por esta característica del 2%. Estos son empresas, o sea, el universo es empresas que trabajan con un solo banco. Si ese banco es débil, resulta que su nivel de empleo, es un 2% más alto que las que trabajaban con un solo banco que no era débil. Entonces esto sugiere que los bancos débiles estaban tratando mejor a las personas que solo trabajaban con ellos. Entonces eso es lo que miramos con más detalle, con un par de regresiones. Una, paso directamente a ellas, es la variación del crédito durante la crisis. Controlamos por lo mismo que antes y además metemos una variable que es la proporción de créditos de la empresa con el banco. Esto es una base de datos, esta base de datos es espantosa. Espantosa. Son 37 millones de observaciones. Entonces, Gabriel se negó. Dijo que 37 millones que no iba a poner. Entonces hemos hecho un 10% de una muestra aleatoria del 10% de las empresas, 3,7 millones de observaciones, y son medio millón de empresas. Entonces aquí sale que la proporción de créditos de esta empresa con el banco fuera más alta no hace que le den más crédito durante la crisis, salvo si el banco es débil, que le da mucho más, ¿no? Entonces esto sugiere un trato de favor, por así decirlo, y entonces lo primero que pensamos, bueno, ¿por qué será? Entonces una de las razones sería, bueno, es posible que si es el único banco y tener tu crédito con un banco débil es un estigma, porque las empresas, claro, saben con qué bancos tienes tu crédito, porque piden tu historial al Banco de España. Si lo tienes concentrado en un banco débil, van probablemente a pensar que eres una empresa mala. Y esto en un momento en que además era dificilísimo para cualquier empresa pedir crédito, ¿no? Entonces era como un indicador que podrían utilizar para discriminar. Y parece que lo hacen. Esto es, si la proporción de créditos con bancos débiles entre 2002 y 2006 en promedio está por encima del 80%, y usamos varios umbrales, 80, 90, 100, para acercarnos a la idea de un solo banco, ¿no? Pues efectivamente se ve que la probabilidad, aquí la variable a explicar es 0,1 de que pida un crédito y que se le conceda. Es más baja, ¿vale? Entonces, bueno, no hemos ido más allá, pero pensamos que hay un trato de favor de los bancos débiles a empresas que solo trabajaban con ellos, y una posible causa es que, claro, si no podían conseguir crédito en otro sitio y eso era un cierre, pues era un impago en un momento en el que, como todos sabéis, los impagos de las empresas, la tasa de morosidad era mirada con lupa, por supuesto era ocultada, pero la que se anunciaba era mirada con lupa por los mercados. Entonces, bueno, las últimas cosas que quiero contar
Lo primero es, dado que hay ese efecto distinto sobre empleo en empresas que cierran y empleo en empresas que siguen, simplemente un Probit, de hecho, no es un Probit, creo que es un modelo de lineal de probabilidad de la probabilidad para las que vemos en los 2 años, probabilidad de cerrar. Entonces aquí hay varias especificaciones, una es simplemente sobre la DAMI de trabajar con banco débil y se ve claramente que la probabilidad es más alta. Y luego aquí probamos un poco con la especificación, probamos en vez de simplemente con la DAMI, que es muy dicotómica, probamos con la proporción de crédito con un banco débil, ¿no? Y entonces se ve que efectivamente cuanto mayor es la proporción de crédito con bancos débiles, mayor es la probabilidad de tener que cerrar, pero en la tercera columna, al interaccionar con trabajar con un solo banco, se ve que eso casi mata esa mayor probabilidad de cierre, casi lo compensa, ¿no? Luego, curiosamente, si trabajabas con un banco débil pero eras el único banco, eso casi no hacía aumentar la probabilidad de cierre de la empresa. Hasta 2010, yo no sé si esto habrá seguido siendo verdad después, pero sobre esto no puedo. ¿Tienes más información acerca de esas empresas si estaban ubicadas en regiones con una caja sola? Bueno, en detalle no lo hemos mirado. Hemos tenido en cuenta la provincia y hemos tenido en cuenta pues, el sector y todo esto, pero en alguna medida claro, podríamos hacer una estimación del estilo de variables instrumentales con la DAMI, con la variable de densidad bancaria en el 88, eso no lo hemos hecho. Para saber... Sí, para exogenizar más esto y ver realmente cómo de frecuente era que hubiera cajas en el municipio, sí, es cierto. Bueno, entonces, la penúltima cosa es, nos gustaría mirar cualquier fuente de crédito, pero estos datos de SABI en realidad vienen del registro mercantil, donde las empresas no tienen que dar un desglose de su pasivo muy detallado. Entonces, en las empresas más grandes, igual que pasa en central de balance, sí que se tiene el desglose. Entonces, en nuestro caso, esas 217.000 se reducen a 15.300 y pico, es decir, un 7%, y son mucho más grandes. Por ejemplo, los activos, pues la mediana en vez de ser 576, como la masa total, son 576.000 euros, son 9 millones. ¿Vale? O sea, que son realmente muy grandes, pero si uno mira su pasivo, ahí sí que se ve que un tercio son instituciones financieras y otro tercio son crédito comercial, entonces, o sea, proveedores, básicamente. Entonces, pues vale la pena, pesa lo mismo, al menos en la mediana, no vale la pena mirar. Ahí, a priori no esperábamos mucho, hay un trabajo de Juan Carlos Molina que hace análisis de evolución del crédito comercial en la crisis con central de balances, empresas pequeñas medianas y grandes, y no encuentra realmente un aumento del crédito diferencialmente, ¿no? Pero lo hacemos con nuestras empresas en esta regresión de 2 etapas. Vemos, la primera columna es crédito bancario, lo que teníamos hasta ahora, y la segunda columna es crédito total. Y bueno, lo primero que veréis es que en estas empresas el efecto del crédito sobre el empleo es más pequeño, ya no es el 6,2, es el 4, que sigue siendo, bueno, es 2 tercios, no es despreciable, y además uno esperaría que las más grandes sufran menos, y lo habíamos visto en la triple diferencia. Curiosamente, cuando se coge todo el crédito en vez del crédito bancario, no es tan mejor, sino igual o ligeramente peor, es 4,4. O sea que los proveedores tampoco facilitaron mucho el crédito
al menos en este periodo del 2006 al 2010, quizá al principio sí, pero no al final. Aquí se ve, bueno, realmente, no, ni siquiera al principio, porque se sigue viendo negativo, incluso desde 2008 ya es negativo y va creciendo, y al final es parecido en unas que en otras. Bueno, la última estimación es matching, y aquí la idea es intentar conseguir empresas homogéneas en una matriz. En la mayoría de papeles, dado el tamaño muestral, solo se pueden permitir hacer casillas de 2×2, ¿no? O de 3×3, porque